Para muchos, pensar en la tanatología nos lleva a una inmediata definición de muerte, pero en realidad va más allá de superar aquella partida física de alguien a quien amamos. Y para hablarnos más del tema, platicamos con la tanatóloga Denise Rivera. La tanatología generalmente se utiliza o se tiene la idea que está relacionada con la muerte. La realidad es que tánatos, sí, muerte, logos, el estudio de la muerte, no es específicamente para los momentos de pérdida física, sino que es el momento en donde experimentamos todas las emociones que conocemos y las que no conocemos. Entonces, esto nos permite poder desglosar por etapas lo que está sucediendo en el momento en el que perdemos. No quiere decir que un tanatólogo únicamente trabaja cuando pierdes a un ser querido, hablando físicamente, sino que una pérdida puede representar pérdida de trabajo, pérdida de la pareja, no sé, de salud, de independencia, de muchísimas cosas. A diario vamos perdiendo. Entonces, generalmente lo que sucede es que no sabemos perder y nos agarramos de las situaciones. Entonces, causa frustración, muchas veces cambio de ánimo, y entonces lo que hace un tanatólogo es ayudarte a avanzar en el duelo, ayudarte a aprender, a que aprendas como tal, aunque sea un poco redundante, y que puedes llegar a la aceptación, ¿no? Cada situación se va presentando para que podamos ir aprendiendo. Me gusta trabajar mucho con la conciencia y con la inteligencia emocional. Creo que, y voy a ser 100% honesta, las personas que llegan a mí han recorrido todos los tipos de terapias que te puedas imaginar. ¿Me explico? Medicamentos, todos los tipos de psicólogos, o sea, así. Entonces llega un punto en el que dicen, ya no puedo, ¿por qué? Porque a lo mejor constantemente estoy deprimido, constantemente pierdo el sentido, o simplemente llego a una meta y no la disfruto, no me siento bien, ¿no? Entonces llegan contigo como para decir, bueno, a ver, ayúdame, ¿no? Cuando de pronto se empiezan a enterar que simplemente están agarrados a lo mejor desde chicos, ¿no? Porque si aprendemos de chicos a que no debemos perder, es una frase muy típica, ¿no? No te dejes perder, pues vives frustrado, ¿no? Y vives atorándote constantemente en los duelos. Su principal objetivo es guiar a quien se encuentra confundido o no acepta el momento en el que se encuentra que le ha tocado perder y aprender a no aferrarse. Que no le puedes decir a tu paciente lo que tiene que hacer. Tú no puedes dar una opinión sobre la vida del otro. El otro tiene que aprender y experimentarlo. Tú puedes ser su guía. Ajá. Hablando, por ejemplo, de una pérdida física, existen dos etapas importantes. Supongamos que es una enfermedad terminal, existe algo que se llama un duelo anticipatorio. Hay etapas previas en donde te puedes ir preparando para llegar a la pérdida. De ahí ya te llega, obviamente, la pérdida y comienza el duelo. La parte importante es que no podemos huir del dolor y lo que queremos es huir del dolor. Entonces, si de pronto, que es lo que siempre le digo a los pacientes, ¿no? O sea, tú vas corriendo y parece que te va persiguiendo, ¿no? El dolor como tal. Si te agarra de espaldas, te caes. Si tú sabes voltear y confrontarlo y darle la bienvenida y lo vuelves tu aliado, dejas de sufrir y entonces comienzas a sentir y realmente puedes conectar con la paz. Hay una típica frase, ¿no?, que se menciona mucho, que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Precisamente es aprender a sentir. Estamos acostumbrados a sufrir, es decir, que igual pongo una canción, que igual platico con el amigo y todo va a estar bien y estoy constantemente sufriendo, pensando que eso me va a quitar un poquito el dolor que estoy sintiendo, y no, el dolor es el canal directo para conectar con la paz. La muerte, y siempre lo he dicho así, bueno, al final del día me dedico a esto, es una gran bendición, porque nos vuelve mortales, vivimos como inmortales, creemos que le pasa al otro, pero no a mí. Ajá. Cuando estamos cerca de pronto comprendemos que lo que más importa son las emociones, son los lazos. Entonces, cuando tú tienes a un enfermo terminal, es real que conecta con esa sabiduría. Es mucho más trabajo con aquellos con los que se quedan que el que se va a ir. El que se va a ir lo único que quiere es decirle a los que ama
que los ama, ¿me explico? Que les quede bien claro el trabajo que hizo, puede tener pendientes. Realmente es una cuestión emocional, es un acompañamiento. El trabajo es con aquellos que quieren que se quede. Realmente es el apego. Entonces la preparación se da a través del amor. Cada persona maneja de forma distinta sus emociones. No obstante, Denise nos dice si realmente existe una fórmula para llevar el duelo. El duelo como tal nunca va a ser igual para dos personas, aunque esté a la misma persona que perdieron y la misma situación. O sea, cada quien lo va a vivir totalmente diferente. Al duelo se le llama a las etapas que siguen después de perder o antes de perder. Te puedo mencionar un orden de cómo se van dando, pero no quiere decir que sea el orden para todos ni que se tenga que presentar así, pero para conocerlo un poquito más. Generalmente lo que sucede es que perdemos o tenemos la noticia y lo que decimos es no es cierto, no. Entonces bloqueo y negación, es el shock. No quiero, no es algo que estoy preparado y no. Entonces lo rechazo. De pronto empieza a pasar el tiempo y me voy dando cuenta que sí está pasando, ¿no? Y por supuesto entra la ira. ¿Qué sucede con la ira? Me empiezo a enojar, me puedo enojar con la vida, con la existencia, con el de al lado, con el que se fue, con lo que sea. Y es demasiado el enojo que tengo que de pronto, como estoy viendo que no llego a nada, empiezo a regatear, empiezo a negociar. Esto se ve muchísimo en las parejas. Si tú cambias, si yo cambio, si dejas de hablar, si no, empezamos a negociar por resistirnos a perder. En el caso de perder a una persona, a lo mejor con la muerte, bueno, pues entonces ya ahí sí nos volvemos creyentes, hablamos con Dios, negociamos los sueños, todo lo pedimos una negociación. ¿Para qué? Para resistirme a perder. De pronto me doy cuenta que no sirve de nada mi negociación ni mi enojo. Y entonces, claro, empieza a llegar la depresión, empieza a llegar la tristeza y puede acompañarse de culpas y hubiera, ¿no? Si yo le hubiera dicho, si hubiera hecho, es mi culpa porque no hice, porque no, etc. De ahí llegamos a un punto bien importante donde entra el perdón, ya sea perdonarnos, que sería lo más importante, y podríamos entrar a la resignación o a la aceptación. Si entramos a la resignación, pues ya no me queda de otra, ¿no? Y muchas veces podemos vivir años enteros resignados ante lo que sucedió porque no lo puedo cambiar. O simplemente llegar a la aceptación donde puedo comprender que tenía que ser así, donde aprendo el mensaje de esta pérdida y entonces puedo avanzar.